Les saludo en la paz del Señor, amén. De veras qué gozo y qué alegría estar nuevamente con ustedes. Si no me equivoco es de casi un año o 10 meses, pero realmente es desesperante no venir a la iglesia. Yo me propuse y estoy acá. Yo los veo y estoy muy contento de verlos. Los veo igualito. Yo he cambiado, sí. Dicen que he cambiado de categoría. Creo que estoy en categoría mosca ahora, ¿no? Porque he perdido como 40 kilos. Pero muy gozoso, muy contento de estar con ustedes. Yo quiero compartir con ustedes la palabra y de veras todo este tiempo, pero ha servido de mucho. He tenido muchos encuentros con Dios y Él me ha dirigido las cosas que debo hacer. Yo tengo la certeza de que, y estoy consciente de que estoy pasando una prueba. Y el Señor pone prueba a sus guerreros, los prepara para batallas más duras en el futuro. Y hay batallas duras que los vamos a enfrentar. Y sin duda esta que les traigo es una advertencia muy fuerte a la iglesia. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de la iglesia nuestra, de la iglesia global, de la iglesia en el mundo entero. Y el mensaje de hoy lo denominé: Iglesia, nuestra redención está cerca. Voy a pedirles por favor que podamos ir a Lucas 21, 28. Dice así la palabra del Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Inclinemos la cabeza, Señor. Padre eterno, te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por el mensaje que tú has puesto, Señor, que sea difundida a tu iglesia, Padre. Te pido que abras nuestra mente, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, para conocer, Señor, tu preocupación, tu angustia, Señor, y pedir que la iglesia cambie. Se prepare, Señor. Se prepare para su redención, Padre. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar en profundidad en este tema, es bueno tocar el contexto y el contexto histórico, sobre todo el contexto profético, para conocer nuestra redención. Estoy hablando del arrebatamiento. Es necesario ubicarnos en el tiempo profético en el que nos encontramos. ¿En qué tiempo profético estamos? Al final, al principio. Y para esto, claramente, cualquier duda que hay, es la propia Biblia que nos da y nos saca de toda duda. Yo voy a pedirles que podamos ver, nos vamos a Mateo 24, 32 y sucesivamente. Vamos a explicar el contexto y tener claro esto. Dice, esta es muy conocida, pero la vamos a analizar lo que quiere decirnos el Señor. Nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama
está tierna y brotan sus hojas, sabéis, nos dice que el verano está cerca. Para entenderla bien, cuando Jesús está hablando de la higuera, está hablando de Israel, porque la higuera es el símbolo de Israel. Por lo tanto, está hablando de Israel cuando está hablando de la higuera. Y esta higuera fue arrancada, fue sacada de la tierra del año 70 después de Cristo, después de la invasión de las tropas romanas a Jerusalén, donde destruyeron el templo, los edificios, los palacios, y ciertamente, como lo dijo Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Allí sacaron la higuera y los judíos, a partir de eso, perdieron su patria. Cambiaron el nombre de Israel por Palestina. Entonces los judíos ya no tenían patria, no tenían territorio, y fueron diseminados y esparcidos por todas partes del mundo. Esa higuera se botó, se secó y desapareció prácticamente. Pero la señal que nos dice, cuando aparezca esto, es que va a marcar el inicio profético de los últimos tiempos. Por eso es importante esto. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinito poder, hace que nuevamente vaya recobrando poco a poco la higuera, y llega un momento en que reverdece, en que se pone tierna. Ese momento es el momento histórico donde Israel renace de nuevo, y eso se produce el 14 de mayo de 1948. Importante que se anoten esto: 14 de mayo de 1948 es y marca el inicio del tiempo profético para los últimos tiempos. Y cuando dice que brotan sus hojas, muchos estudiosos, y coincido con ellos, está hablando de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa de Dios. Jerusalén es el lugar donde se va a producir los hechos escatológicos más importantes. Jerusalén es la ciudad santa de Dios. Cuando renace Israel, no tenía dominio sobre Jerusalén, estaba bajo dominio de los árabes. Cuando rescata Israel a Jerusalén, es en la extraordinaria guerra de los 6 días, ¿se acuerdan? La guerra de los 6 días, que empieza un 5 de junio de 1967, y rescatan Israel exactamente el 7 de junio de 1967. Israel es ahora y ha sido siempre la capital de Jerusalén, ha sido y es la capital de Israel. Entonces estas cosas se han cumplido, estas cosas lo hemos visto, lo hemos palpado. Estas marcaron el inicio para ubicarnos bien. ¿Qué dice en Mateo 24:33? Aquí ya nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo, así también vosotros, así también ustedes nos dicen, cuando veáis todas estas cosas, sabed que estoy cerca a las puertas. Nos está diciendo, cuando vean estas cosas, cuando acontezcan estas cosas, sepan que yo estoy cerca, nos dice Jesús.
prácticamente estoy a las puertas. Estoy a las puertas. Nos está advirtiendo que estemos atentos, porque Él está a las puertas. Esta es una advertencia para su iglesia, aquella iglesia que ha sido comprada a precio de sangre, no con oro ni con plata. Pero ¿qué nos dice en la 24, Mateo? Aquí nos está marcando el tiempo, cuándo empezó y cuándo va a culminar. Aquí podemos ubicarnos con mayor precisión en qué época estamos, en qué etapa estamos, en qué tiempo profético estamos. Yo no quiero, ni es mi intención, no lo va a hacer jamás, de querer sacar el día, la hora, etcétera. No, porque estuviera contradiciendo a Jesús. Jesús dijo: nadie conoce el día, la hora, no ni los ángeles, solo mi Padre. Se acordarán, aquí en Cochabamba hubo un pastor que sí dio hora, día y todo, y lo sacó por todo el mundo, y quedó en vergüenza porque estaba contradiciéndolo a Jesús. No aconteció nada de eso. Pero sí, en su infinita misericordia, Jesús nos da los parámetros para ubicarnos, para que la iglesia no se duerma, la iglesia se ubique. ¿En qué tiempo estamos? Nos dice: de cierto, o sea, nos está dando una certeza Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nos está diciendo ciertamente, les estoy diciendo, de que esta generación, nosotros estamos en esa generación que empezó el 14 de mayo de 1948. Estamos en esa generación. No va a pasar esta generación sin que acontezca todos los datos, qué sé, la tribulación, la gran tribulación, todo eso, hasta que todo esto acontezca. Esto es, ahora, aquí es el tema: ¿cuántos años tiene una generación? ¿Será 100, 90, 80? Y le preguntamos: Señor, gracias por los datos, pero para que no me ubique mejor, ¿cuántos años es para una generación? Y la respuesta la tenemos en la Biblia. En Salmos 90, 10. Nos dice con absoluta claridad. Ahora podemos ubicarnos y saber dónde estamos para prepararnos para nuestra redención. Dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos, 80 años. Entonces, una generación, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, es de 70 años, y en los más robustos 80 años. Si esto es así, podemos sacar parámetros. 70 no podría ser, porque hasta hoy, desde el renacimiento de Israel, son 73 años. 80 quizá estuviéramos 7 años. Pero muchos también dicen que el inicio de todo esto es cuando se rescata la ciudad santa de Jerusalén. Y eso ocurrió el año 1967, el 7 de junio. Lo cierto, cualquiera de los parámetros nos está demostrando con mucha claridad que estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Y acá, esta advertencia, este llamado de atención que nos hace es a la iglesia. Queridos hermanos, nosotros somos esa iglesia. Nosotros somos ese pueblo de Dios. Nosotros
hemos sido rescatados del pecado. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo. Esa es su iglesia. Está diciendo, si ahora te ubicas, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Cómo se encuentra la iglesia? ¿Está preparada? ¿Que puede ocurrir cualquier momento? ¿O nuestra vida no es comprada? Hoy estoy, mañana quizá no. ¿Estoy preparado? ¿Estamos preparados? Cuando el Señor nos llame tenemos dos caminos, o las tinieblas o la luz, no hay otra. Y tenemos que estar preparados. Y su iglesia, Jesús dice, yo he dado mi vida, he dado mi sangre por tu liberación y no quiero perderte. Y aquí nos da algo importante. ¿Cómo está la iglesia? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Muchos no nos atrevemos a decir, no toda la iglesia va a ser redimida. Y lo dice claramente el Señor. Pero quiere que nosotros estemos en el grupo de los que van a ser redimidos. Estoy hablando de la iglesia universal, de la iglesia general, no de nuestra iglesia solamente. Nos dice, nos vamos para esto a Mateo capítulo 25 del 1 al 13. No vamos a leer, simplemente voy a dar un pasaje muy bien conocido. Está hablando de las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes tenían la invitación para asistir a la boda, para presenciar la boda, para entrar al palacio. No había preferencia. La invitación era para todos igual. Igual nosotros, queridos hermanos, hemos recibido esa invitación el momento que hemos recibido a Jesús. Tenemos la invitación, pero el cuidado de esa invitación ya no es responsabilidad de Jesús, es nuestra responsabilidad. Cuidar esa invitación que se nos ha dado. ¿Qué dice el pasaje? De estas 10, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes tenían aceite en sus lámparas y tenían una reserva. Pero las insensatas tenían aceite en sus lámparas, pero no tenían reserva. Y como no sabían la hora, el momento en que iba a llegar el novio, el Señor, dice que se quedaron dormidas. Y cuando escucharon un barullo, despertaron, arreglaron sus lámparas y vieron las insensatas que la lámpara como que se estaba terminando su aceite. Y les dicen a las otras, dadnos de su aceite porque se va a apagar. ¿Y qué le dice? No podemos darles, porque se nos ha de apagar lo nuestro. Vayan ahora, corran a comprar a aquellos que venden. Mientras ellas iban, vino el novio, vino el Señor, entraron las prudentes, porque tenían la invitación, entraron, y cuando llegaron las otras, pese a tener la invitación, estaba cerrada, entraron y se cerró. Golpearon y dijeron, Señor, Señor, aquí estamos. Y sale el propio Señor y les dice, de cierto, yo no les conozco, no sé quiénes son. Los cierra y quedaron fuera. ¿Qué podemos sacar de esto? Las que hay, estos dos grupos hay en la iglesia. Hay un grupo, cuando está hablando del aceite, está hablando del Espíritu Santo. Cuando hemos sido nosotros, cuando hemos nacido de nuevo,
hemos recibido al Señor, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en usted, en mí, en todos los quienes hemos recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, mandó Jesús para que Él nos acompañe en el proceso de santificación. En su infinito sabiduría Jesús, Él sabía que nosotros no teníamos la capacidad de vencer nuestros hobbies, nuestras pasiones, nuestros vicios, no podíamos vencer, solamente con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Las 5 prudentes eran de ese grupo de la iglesia que está con el Espíritu Santo, de que se deja guiar por el Espíritu Santo, de que hace la voluntad del Espíritu Santo, de que todos los días lucha por vencer esas dificultades, esos vicios, esos hobbies que tiene, por vencer todos los días. Pero hace su voluntad. ¿Qué quiere decir? Está con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Entonces es bueno ver cómo estamos. Porque nacer de nuevo es tener otra naturaleza. Ya no es una naturaleza pecaminosa, no es una naturaleza carnal, es una naturaleza espiritual. Y este proceso es para la santificación. Es el proceso de santificación, que cada vez que vencemos estamos más y más en esa santidad. Y las otras es el grupo también de hermanos que están con el Espíritu Santo, tienen su invitación, pero dicen, no va a acontecer nada, o puedo hacerlo. Si antes bebía, son 2, 3 copitas, bebo. O sea, son aquellos que sí están con el Espíritu Santo cuando están en la iglesia, cuando hay reuniones, cuando hay cultos, están, pero salen de acá y hacen su voluntad, no la voluntad de Dios. Hacen su capricho. Si alguien nos dice, vamos a tal fiesta, el Espíritu Santo, no, pero no, ¿por qué no? Si nadie me está viendo, Pastor José no está, no me va a ver. Queridos hermanos, es ese grupo que hace la voluntad carnal, no la voluntad de Dios. Recordemos que Dios nos dijo, no solo por decir Señor, hay otros, Señor, Señor. Hay cristianos que cuando vienen a la iglesia, Señor, 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 gritan, chillan, se revuelcan. Y le está diciendo, no de tanto decir Señor, Señor, vas a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios Todopoderoso. Entrará al reino de Dios aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. Un fuerte aplauso, ellos van a entrar. Y la santificación es importante. Nadie, pero nadie verá la cara de Dios si no está santo. La santidad es importante. Sin santidad nadie verá la cara de Dios. Escrito está, nos dijo en una parte, vosotros sois santos, deben ser santos, porque yo soy santo, dice. Ese proceso de santidad es el proceso que nosotros debemos llevar adelante. Y está preocupado por eso. Dios está preocupado por eso, porque hay iglesias que han entrado en apostasía. Hay iglesias que no llevan la palabra de Dios como debe ser. Predicadores que se preocupan más de satisfacer a su público, a ver qué le gustaría escuchar a su público.
y no que le guste a Dios. Y lo que tenemos que hacer es hablar lo que le guste a Dios, hablar su palabra de Dios, hablar esa palabra salvadora, esa palabra de reivindicación. Eso es lo que tiene que hacer. Pero las iglesias más se preocupan de decir: si tú pides a Dios, Él te dará todo. Si tú pides un Ferrari, te la va a dar. Por eso están, como en el capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Muchas iglesias, y por eso que el Señor está muy preocupado. Esta iglesia dice: yo soy rico, tengo riquezas, de nada necesito. Y el Señor, ¿qué les dice? ¿Sabes qué? Le dice Jesús: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y sordo. Y le dice: como eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te desecharé de mi boca. Esas iglesias se están perdiendo porque su pastor no está cuidándoles. Su pastor está llevándolos al despeñadero del abismo. ¿Cuántas almas se van a perder? Y Dios quiere que cambiemos, porque está llegando el momento. Y aquí se cumple lo que dice Dios, lo de las 10 vírgenes. En Lucas 35 dice, ¿y por qué te digo? Y esto no quiere decir en las iglesias, no todos serán arrebatados, no todos serán redimidos, porque dice que 2 mujeres estaban moliendo juntas. Una fue tomada y la otra dejada. En Mateo 24:40, ¿qué dice? 2 estaban en el campo, uno fue tomado y el otro dejado. Nuevamente repite también de la otra: 2 mujeres estaban moliendo, una es tomada y otra dejada. ¿Qué está diciéndonos? No toda la iglesia va a ser redimida, no toda la iglesia va a salir. Entonces, queridos hermanos, tenemos que estar en el grupo que esté preparado para la redención. Este es el momento, queridos hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Vayamos a ese proceso de santificación. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar. No hagas tu voluntad, haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios, porque Él quiere verte en su reino. Él quiere estar contigo. Y este es el momento, queridos hermanos. Por eso yo les decía, si nos ubicamos ya, estamos viviendo los últimos tiempos. La iglesia tiene que cambiar. Todo el sacrificio de Jesús no puede quedar al... Jesús está llorando, sufriendo, porque su iglesia está dándole la espalda. Hay iglesias donde ¿quién se gana el show? O es el predicador, o son los de alabanza o panderetas. Jesús ya no es ni el invitado principal. Jesús está en tercer lugar. Ya no es el invitado que debería estar en primer lugar. Y esto es lo que ha puesto Jesús en mi corazón todo este tiempo. Esto ha puesto. Por eso volvemos a Lucas 21:28. Por eso digo, dice acá claramente: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué está diciendo?
cuando estas cosas empiezan a suceder, ya hemos visto Israel, Jerusalén, y hoy por hoy la apostasía. Estamos viendo que la iglesia es atacada también. Estamos viendo que los principios y valores de Dios se pisotean desde el gobierno, aprobando matrimonios homosexuales, aprobando aborto, asesinato de niños. Estamos viendo que están preparando para el nuevo orden mundial. Entonces nos está diciendo, hermanos, escúchenme, hermanos, está diciendo claramente, cuando comienza a suceder esto, iglesia, no tenga miedo, no, levántese, iglesia, levántese, párese, iglesia, levante su cabeza con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque su redención está cerca. La redención está cerca. La redención está cerca. Párese, iglesia. Les pido que se pare, iglesia. Párense, levanten su mano, levanten sus manos hacia Dios. Levanta tus manos. Deja al Espíritu Santo que está aquí. Deja que Él te guíe. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Diga junto conmigo: Señor, más fuerte, Señor, más fuerte, Señor, estoy preparado, estoy listo, quiero estar contigo. Ahí donde estén, lo que quiero pedirles, quiero que cierren sus ojos. Hoy es un momento especial que vas a vivir. Hoy vas a escuchar la voz del Eterno, de Elohim, de Anodahim. Vas a escuchar. Te va a hablar a ti, porque vos y yo somos iglesia. Dios quiere hablar a su iglesia. Ahí donde tú estés, si quieres sentarte, te vas a sentar. Si quieres ponerte de rodillas. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón, toque tu vida, toque tu espíritu, toque tu alma. Quisiera que escuchen y pongan atención cerrando los ojos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza
perfume mi trono me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero agradecerles muchísimo esta oportunidad, pastor. Antes de que me operen, sí voy a ir quiero ir a varias iglesias. Esta es palabra que ha puesto el Señor. Y quiero que me den también una oportunidad para poder traer una palabra escatológica sobre el arrebatamiento. Los fundamentos teológicos, escatológicos, porque se habla mucho, pero en algunos casos se está confundiendo. Y el Señor quiere que seamos claros en esto. Yo voy a traer toda una enseñanza, una prédica, y que tenga la oportunidad de hacerlo. De verdad, Dios los bendiga. Yo me sentí tan feliz verlos a ustedes. Sentía que salía de mi corazón. Sentía que no era yo el que hablaba, era el Espíritu Santo que hablaba. Lo sentía y yo tengo la seguridad y certeza de que ustedes han escuchado la voz del Altísimo, de cómo quiere su iglesia. Esa, y debemos hacerlo. Dios les bendiga, Dios les bendiga.